Hola, mi nombre es Brian Josué Flores Robles. Soy reumatólogo del Hospital San Pedro. Para mí es un honor poder compartir con ustedes un momento. Me gustaría comenzar respondiendo a una pregunta que es frecuente en la población. ¿Qué es el reumatismo? O como comúnmente se conoce, reuma. El término reumatismo fue introducido en el siglo II por Galeno, y la palabra reumatismo proviene de la palabra reus, que a su vez significa fluir, porque en ese tiempo se pensaba que las pacientes o las personas con articulaciones inflamadas era debido porque había un flujo desde el cerebro hacia ellas. Sin embargo, la pregunta es, ¿pero qué es la reumatología? ¿Qué hacemos los reumatólogos? La reumatología es la especialidad que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. Ahora bien, existen más de 200 enfermedades reumáticas, pero la mayoría las podemos dividir en estos dos grandes grupos: aquellas que afectan fundamentalmente al aparato musculoesquelético y aquellas que afectan a otros órganos. Me gustaría hacer dos puntualizaciones. Muchas veces hay confusión, pero ¿cuándo acudo al reumatólogo? Esto es debido a que existen otras dos especialidades, las cuales ven principalmente también las afectaciones del aparato musculoesquelético. Una es traumatología. La traumatología aborda estas enfermedades desde el punto de vista quirúrgico, como por ejemplo, o haciendo una analogía, el neurólogo y el neurocirujano. El neurólogo trataría con fármacos a un paciente que tiene convulsiones y el neurocirujano operaría a un paciente con un tumor cerebral. Lo mismo pasa con la reumatología y la traumatología. El reumatólogo trataría enfermedades desde un punto de vista clínico y con fármacos y otras terapias, y el traumatólogo operaría a aquellas personas que tengan indicación. La segunda especialidad que también ve a este tipo de pacientes con enfermedades del aparato musculoesquelético es la rehabilitación. La rehabilitación trata desde el punto de vista físico y de recuperación funcional. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente de tráfico y pierde la movilidad del brazo, ellos son los responsables de recuperar esa movilidad. Bien, pero volviendo al tema, nosotros los reumatólogos nos encargamos de tratar las enfermedades inflamatorias. Cuando hablamos de dolor, puede haber un dolor mecánico o inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un golpe, un esguince o hago un esfuerzo, ese dolor es mecánico, como el típico lumbago, ¿no? Pero si hay un dolor inflamatorio, porque la articulación tiene edema o inflamación, este dolor no se asocia a ningún esfuerzo. Es un dolor que ocurre en reposo y le despierta por la noche al paciente. De las enfermedades reumatológicas inflamatorias, tenemos que el prototipo de esta enfermedad es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad articular inflamatoria que afecta a las articulaciones de manos, dedos, rodillas y otras. Afecta a la misma articulación de ambos lados, lo que se llama un patrón simétrico. Lo que ocurre en estas enfermedades reumatológicas, en la mayoría, es que el glóbulo blanco llega a la articulación, libera sustancias inflamatorias llamadas citocinas y produce un daño. La característica de los pacientes con enfermedades reumatológicas es que son enfermedades crónicas, que no son curables, pero sí son tratables, con lo cual es un paciente que seguiremos a largo plazo. Muchas gracias. Del aparato musculoesquelético es la rehabilitación. La rehabilitación trata desde el punto de vista físico y de recuperación funcional. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente de tráfico y pierde la movilidad del brazo, ellos son los responsables de recuperar esa movilidad. Bien, pero volviendo al tema, nosotros los reumatólogos nos encargamos de tratar las enfermedades inflamatorias. Cuando hablamos de dolor, puede haber un dolor mecánico o inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un golpe, un esguince o hago un esfuerzo, ese dolor es mecánico, como el típico lumbago, ¿no? Pero si hay un dolor inflamatorio, porque la articulación tiene edema o inflamación, este dolor no se asocia a ningún esfuerzo. Es un dolor que ocurre en reposo y le despierta por la noche al paciente. De las enfermedades reumatológicas inflamatorias, tenemos que el prototipo de esta enfermedad es la artritis reumatoide.
La artritis reumatoide es una enfermedad articular inflamatoria que afecta a las articulaciones de manos, dedos, rodillas y otras. Afecta a la misma articulación de ambos lados, lo que se llama un patrón simétrico. Lo que ocurre en estas enfermedades reumatológicas, en la mayoría, es que el glóbulo blanco llega a la articulación, libera sustancias inflamatorias llamadas citocinas y produce un daño. La característica de los pacientes con enfermedades reumatológicas es que son enfermedades crónicas, que no son curables, pero sí son tratables, con lo cual es un paciente que seguiremos a largo plazo. Muchas gracias.